Ok, tengan todos muy buenas noches, y muchísimas gracias, ¿verdad? Por unirse nuevamente. Gracias por su interés y apoyo. El día de ayer hablamos sobre unas nociones básicas de neurociencia, en mi muy prejuiciosa visión de qué era importante y qué no era importante incluir. Pero hoy vamos a hablar con un tema que en lo personal me siento un poco más capacitado para hablar, que son técnicas de investigación en roedores, o más bien cómo realizamos investigaciones en neurociencia utilizando roedores. Y bueno, yo quisiera tal vez, déjame ver, aquí. Quisiera empezar tal vez con unas breves palabras sobre qué es experimentación en animales. Este es un tema muy amplio y creo que sería irresponsable no decir nada al respecto. Solo voy a ser un poco breve porque podríamos hablar, un semestre entero sobre las consideraciones éticas de utilizar animales. Pero miren, lo que puedo decir es de que en general aceptamos de que hay un grado de disconfort, por así decirlo, y dolor que experimentan los animales. O sea, eso es algo que no podemos, pues sí, eliminar al 100%. Por ejemplo, ¿verdad? Si estuviésemos estudiando cáncer, por ejemplo, bueno, no hay ninguna otra alternativa, tenemos que darle cáncer a un animal para entender. Este, pero lo que se hace en investigación en animales en cualquier instituto que sea por lo menos un poco decente es que intentamos mitigar en todo paso y en toda medida el dolor que se le aplica a los animales. Por ejemplo, en el caso del instituto donde yo trabajo, previamente el Instituto Cable, ¿verdad? Por ejemplo, ahí la gente es muy seria, a mi juicio, y evitamos, bueno, evitamos siquiera inyectarlos en el sentido que los animales primero están bajo una anestesia nivel 3. No vamos a entrar en detalles qué es eso, pero básicamente están plenamente inconscientes en casi cualquier procedimiento, por ejemplo, inyectarles algo, ¿verdad? Entonces, no quiero así decir tanto porque es un tema muy amplio, pero simplemente decir de que en lo que es experimentación animal, yo y tendría que decir que todos mis colegas nos tomamos nuestro trabajo muy en serio y procuramos de que el disconfort que tengan los animales sea el mínimo posible. Y eso es cierto en todos los estudios, porque si uno hace cosas indebidas, pues le quitan su licencia para hacer animales y si le quitan la licencia, pues no puede hacer ningún experimento. Y pues hay serias consecuencias, obviamente, que si no se puede hacer un experimento es como que tu carrera ya terminó. Entonces nadie espere que estamos ahí haciendo cosas indebidas, pero hacemos cosas en la medida más responsable que sea posible. Y eso quiero que quede muy claro. Y bueno, solo eso voy a decir, fíjate que si quieren al final podemos hablar un poquito más al respecto. No quisiera que esto, por así decirlo, cubra toda la charla, pero sí me parece un tema importante. Ok, ya habiendo dicho eso, vamos a solo un poco breve estructura de la charla. Hay cientos de técnicas de las cuales uno podría hablar y yo específicamente me voy a centrar en roedores y aún más específicamente en ratones. Para ser un poco específico, hay una diferencia entre ratas y ratones. Muchas, de hecho. Y voy a hablar un poco primero de lo que es coordenadas estereotácticas o estereotáxicas, perdón, porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar una parte del cerebro, pues tengo que saber a dónde está. Y de ahí, segundo, vamos a hablar brevemente sobre estrategias de expresión genética en ratones, ¿verdad? Porque hay muchas formas en las cuales podemos ocuparlo. Después vamos a hablar sobre tres puntos importantes. Primero, que es visualización de actividad cerebral. Hay muchas formas en las que podemos visualizarlo, pero este día simplemente no más bien esta noche, sencillamente me voy a centrar en lo que es visualización de calcio, que lo vamos a hablar un poquito más tarde sobre qué es exactamente. Después es técnicas de electrofisiología y vamos a ir a tocar cuatro puntos que a mi juicio son un poco más importantes, sobre todo en años recientes. Y finalmente unas breves palabras sobre una técnica relativamente reciente, que es acerca de clarificación de tejidos, y algunas de ventajas y desventajas, ¿verdad? Y solo quisiera también decir de que no existe una técnica perfecta, ¿verdad? O sea, hay técnicas que son más útiles en un contexto, hay técnicas que son más útiles en otro y siempre hay limitaciones de costo, tiempo, etcétera. Entonces, ¿qué técnica ocupar y cuándo? Pues depende plenamente de la pregunta o el asunto que uno está investigando, ¿verdad?
¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de coordenadas estereotáxicas. Esto no voy a ser tan profundo, por así decirlo, porque toma mucho tiempo, pero sencillamente es, ok, si yo quiero, por ejemplo, investigar alguna parte del cerebro, entonces, ¿cómo sé a dónde está? ¿Verdad? O sea, dentro del cerebro, pues en este caso el cerebro de una rata, no de un ratón, pero bueno, esta es la imagen más clara que encontré. Entonces, dentro del cerebro, ¿cómo es que yo sé que estoy en una parte y no estoy en otra parte? Bueno, básicamente lo que se hace es que ocupamos el cráneo de la rata o el ratón y dentro hacemos una incisión. Obviamente, todos los ratones y las ratas están plenamente bajo anestesia, no sienten absolutamente nada, ¿verdad? Entonces hacemos una incisión en donde generalmente se hace un corte, un corte aquí, sería del punto anterior a posterior, y de ahí se abre la piel. Y esto expone el cráneo. Entonces, de ahí ubicamos dos puntos que son los que están indicados en esta diapositiva, bregma y lambda. Y a partir de eso, generalmente lo que hacemos es que ocupamos un... perdón, perdón. Ocupamos un atlas. Entonces, en este atlas está centrado en estas dos coordenadas que sería bregma y lambda. Y a partir de bregma y lambda, tomamos tres coordenadas. Una que es a lo largo del eje anterior-posterior, es decir, por ejemplo, de aquí para acá. Otro que es del eje medio lateral, que es desde el centro hacia los lados, puede ser hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Y finalmente una coordenada dorso-ventral, que es una coordenada que es de la superficie pía, si no me equivoco, perdón, hacia el área más ventral del cerebro. Entonces, tomando estas tres coordenadas, yo puedo ubicar cada volumen del tejido nervioso. Entonces, antes lo que se hacía era básicamente que todos ocupábamos como una serie de imágenes y íbamos sacando como referencias de aproximadamente dónde queríamos investigar, pero recientemente han habido esfuerzos en donde todo el cerebro ha sido digitalizado. Entonces, lo que sucede es que en este caso se ha tomado tal vez unos, pues, no sé, algunos cientos de imágenes de diferentes secciones del cerebro y estas se han digitalizado y bueno, perdón, se toman las imágenes, se toma como un tipo de, llamémosle una imagen promedio, y a partir de esa imagen promedio, esto es publicado en línea, y entonces esto me permite a mí o a cualquiera, de hecho, esta herramienta está disponible para todos, ¿ve? ¿Cómo era? Ubicar una estructura en particular y a partir de eso hacer una planeación sobre qué se va a hacer. ¿Ok? Ok, bueno, ya con eso que sabemos, ok, por ejemplo, yo estoy interesado en, digamos, el hipocampo, ¿va? Que es un área que está involucrada en la memoria, entre muchas otras cosas. Y de ahí, pues, ok, yo quiero estudiar una célula o una neurona, más bien en particular. Bueno, entonces, hay muchas formas en que yo puedo estudiarla, pero una de las formas más ocupadas es que ocupamos animales genéticamente modificados. Entonces, para introducir estas modificaciones hay diferentes tipos de estrategias. Ok, de nuevo, no voy a entrar en todas porque es demasiado, ¿verdad? Pero podemos ocupar varias estrategias dentro de las cuales tenemos estas 8 estrategias. De nuevo, no quiero ocupar tanto tiempo en esto, pero yo en lo personal lo que estoy más familiarizado son estrategias inducibles y condicionales, así como elementos transgénicos, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero estudiar, por ejemplo, el rol de un gen, por ejemplo, yo tengo una hipótesis en la cual yo estoy estudiando Alzheimer, ¿va? Y después de estudiar a muchos pacientes con Alzheimer por otros métodos, yo he identificado un gen en donde yo puedo plantear la hipótesis, este gen controla, no sé, la velocidad a la cual se produce cierto efecto en Alzheimer, ¿va? Entonces hay muchas formas en que yo puedo ir al respecto de esto. Primero, podría encontrar un gen homólogo en el ratón. Este, Gen homólogo significa que es un gen de que cumple la misma función, sea en un humano o en un ratón. Entonces,
Entonces, una vez he identificado este gen, pues puedo hacer muchas cosas, ¿va? Primero, yo podría crear una estrategia de un ratón transgénico en donde este gen puedo eliminar su expresión, como por ejemplo en la estrategia de knockout, o puedo hacer una expresión inducible y condicional. Por ejemplo, yo puedo tener un ratón genéticamente modificado en donde la expresión de este gen va a ser posible únicamente cuando yo cambie algo en la dieta del ratón. Entonces, por ejemplo, el ratón constantemente está comiendo una dieta bien especializada que tiene una sustancia química que no es tóxica, pero que elimina o disminuye la expresión de este gen. Y una vez cambio a una dieta normal, entonces ese gen es expresado nuevamente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ahora alternativamente hay otras estrategias, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en vez de tener un gen que es de un ratón, yo puedo ocupar una serie de herramientas genéticas para cortar ese gen e introducir, por ejemplo, un gen humano. Entonces, ahí es donde entra el uso de las quiméricas, perdón, de las quimeras. Ahora, perdón, de nuevo, no quiero entrar tanto en esto porque yo nunca he hecho un ratón transgénico, pero sencillamente los puedo ocupar. Tal vez este sea como un detalle bien curioso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay toda una industria que produce ratones transgénicos. Entonces, por ejemplo, lo que sucede es que algún laboratorio que tiene mucho, mucho, mucho dinero ellos preparan ciertos ratones con unas características en particulares y una vez que comprueban que este ratón es útil para un propósito, entonces hacen disponible este ratón para una compañía. Esta compañía sencillamente está produciendo constantemente ratones transgénicos. Entonces yo como investigador puedo buscar dentro del catálogo de esta compañía qué ratón tiene la modificación que yo estoy interesado y lo puedo comprar, cosa que es muy, muy útil y quita mucho tiempo y estos ratones son estandarizados, entonces hace que los controles y el grado de confianza que yo tenga en mis resultados pues se incremente. ¿Ok? Bueno, también hay bueno, o sea, así brevemente, cómo se producen estos ratones transgénicos, ¿va? Entonces, generalmente lo que se hace es que tenemos una hembra, sea un ratón, una rata, un ratón, y entonces tomamos uno de sus óvulos. Y una vez que está el óvulo, generalmente hacemos una preparación en donde introducimos el gen de interés o la modificación que estamos interesados y se inyecta en el núcleo. Una vez que tenemos un óvulo fertilizado, pues eso se le inserta o se le transfiere a la hembra y la hembra pues va a tener un ratón transgénico. Este es un método pues un poquito más complejo y de nuevo reitero, yo no soy como por ejemplo, yo no soy el dueño del conocimiento, yo creo que no solo en este tema, sino a lo largo de la charla van a haber muchas lagunas que bueno, espero no sean tan profundas, pero que sería bueno para que tuviéramos una discusión. Pero pues sí, yo comparto un poquito de lo que sé, pero tampoco es como que yo nunca me he equivocado o algo así, ¿verdad? La idea es que estamos todos para aprender y para compartir conocimiento, ¿ok? Pero bueno, este sencillamente es uno de los métodos a través de los cuales podemos producir ratones bueno, ratones transgénicos. Ese es un punto curioso que, así como dato interesante, una de las razones por las cuales ocupamos más ratones es que los ratones, por razones que sinceramente no sé, son mucho más, llamémosle, resilientes a la hora de soportar modificaciones genéticas. Ratas transgénicas, yo no he visto muchas, la verdad, pero ratones transgénicos hay cientos de ejemplos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, son como que mucho más fáciles de modificar y hay una mucho mayor variedad, entonces eso hace que sea más fácil. Aparte de que es mucho más barato tener una colonia de ratones que una colonia de ratas. Pero bueno. Finalmente, una forma en que podemos expresar o estudiar un tipo de neurona particular es a través de la inyección de viruses. Entonces, lo que sucede es que, bueno, creo que a lo largo de toda la charla vamos a encontrar que hay mucha gente que trabaja en ciencia que dice, oye, quisiera estudiar algo. Bueno, pero ¿qué pasó? No lo puedo ver. Bueno, entonces la lógica es, bueno, hagámoslo de tal forma en que lo podamos ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo ocupar un virus que
de nuevo, perdón, no voy a ser tan específico, si quieren hablamos más al final, ¿va? En donde tienes una cierta capacidad para que sea, que solo sea absorbido por un tipo de célula particular. Entonces yo puedo inyectar este virus en un volumen del cerebro, pero debido a ciertas herramientas genéticas de las cuales hablamos un poquito ayer, este virus puede ser expresado solamente en un tipo particular de célula. Entonces, supongamos que, ok, lo inyecto. ¿Qué es lo que inyecté? Generalmente lo que uno inyecta es un tipo de etiqueta fluorescente. Entonces, de nuevo, la idea es que antes no podía ver nada, ahora lo único que voy a poder ver es la cosa que inyecté o en la célula que yo estoy interesado. Tal vez hay cientos de miles de células, pero el virus que inyecté solo va a iluminar las células en las cuales yo estoy interesado. Y dentro de los virus hay muchos tipos, ¿va? Hay unos que son más específicos, otros menos específicos. Aquí me gustó esta imagen porque habla de lo que se llama un rastreo anterógrado. Eso significa que, por ejemplo, yo inyecto el virus y el virus de cierta manera va a iluminar todo el cuerpo de la neurona. Como hablamos el día de ayer, ¿va? Las neuronas tienen un soma y tienen un proceso que se extiende, que es el axón. Entonces, estas neuronas cuando yo lo inyecto en un área, también me van a permitir el rastrear hasta qué punto o hasta dónde contactan en cualquier otra parte del cerebro. Cosa que es bien interesante porque, por ejemplo, de forma anecdótica, ¿verdad? Mi jefe está inyectando un tipo de neurona en la corteza perirrenal, en el hemisferio derecho, pero después de estudiar todo eso, vemos de que hay muchas conexiones que llegan al otro hemisferio, que es un poco raro, tal vez un poco no del todo lo primero que no se pudiese pensar, ¿verdad? Ahora, de la misma manera, hay otras formas en donde, por ejemplo, yo sé de que estoy interesado de que en un tipo de población neuronal, pero no sé de dónde vienen sus inputs, por así decirlo. Entonces yo puedo ocupar una estrategia de virus que se llama por rastreo retrógrado, en donde yo inyecto en un tipo de células y la forma es que esa etiqueta fluorescente va a ser transportada hacia las neuronas que están, por así decirlo, arriba, arriba de esta, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos que la inyección está aquí y después a través de los axones, la etiqueta fluorescente es transportada hacia alguna otra población neuronal. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hay muchas otras estrategias, hay muchos otros puntos particulares que estaría interesantes. Si quieren, podemos hablar después, pero esta es una de las herramientas que podemos ocupar. Ah, bueno, y finalmente, ¿verdad? Supongamos que, ok, termino mi experimento o digamos, mi experimento solo quería ver qué célula estaba comunicada con cuál. Entonces, de ahí, pues, lo que se hace es que sacrificamos al animal y de nuevo no voy a entrar mucho en detalle, aunque de nuevo, si quieren, podemos hablar al final. Lo que sucede es que se sacrifica al animal y que quede muy claro, se sacrifica de forma no dolora, ¿verdad? O sea, el animal está plenamente inconsciente, es como irse a dormir y nunca despertarse. Ajá. Entonces se sacrifica el animal y después de que se sacrifica, hay un proceso en donde se le extrae, ya una vez muerto, obviamente, se le extrae la sangre y de ahí se le aplica un agente que fija el tejido. Porque de hecho, bueno, estoy seguro que, gracias a Dios, nadie ha visto un cerebro así humano, pero el cerebro básicamente es muy suave. No sé si han comido tofu, por ejemplo. Entonces el cerebro es como tofu, es muy, muy frágil, ¿va? Entonces si yo lo intento manipular así nomás, pues lo voy a destruir. Entonces lo que se hace es que se aplica un agente fijativo y se extrae del cráneo y de ahí lo que se hace es que lo congelamos y después lo cortamos en secciones bien, bien pequeñas. Generalmente yo ocupo secciones de 30 micrómetros, entonces ahí voy cortando una después de otra, otra, otra. En este caso aquí solo se demuestran 8 secciones que van a lo largo del eje anterior al eje posterior y entonces de ahí yo puedo ver a dónde estaba mi etiqueta fluorescente. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo se mira? O digamos, una aplicación real de lo que sucede. Aquí tenemos una estrategia en donde se inyectó un virus en un área particular del cerebro y vemos las diferentes secciones en las cuales el virus se ha expresado. Porque el virus, pues, o sea, por así decirlo, fluye en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver que el virus está en múltiples secciones del cerebro. Y este es un ejemplo donde podemos ver lo que sucede. Cuando el virus se expresa y yo pongo esta imagen, yo puedo ocupar de forma muy sencilla, porque de nuevo esto es algún tema muy profundo, unos tintes en particulares que me permiten diferenciar o ver más claramente las etiquetas. Entonces, por ejemplo, una de las etiquetas que frecuentemente ocupamos es esto que se llama GFP, que son las siglas para proteína verde fluorescente, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito más al respecto. Después, por ejemplo, yo puedo aplicar unos tintes que van en este caso, van a acoplarse, por así decirlo, a una proteína en específico, en este caso calvindina, y después yo puedo como era, tomar estas imágenes y sobreponerlas las unas sobre las otras para ver, bueno, mi virus, que generalmente es el que expresa esta proteína verde, hay alguna colocalización con neuronas que expresan calvindina u otro tipo de neuronas y a partir de eso yo puedo desarrollar mi hipótesis o comprobar mi hipótesis, ¿verdad? Este tipo de imágenes son muy, muy frecuentes y son muy, muy útiles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mi virus solo se expresa en este tipo de neuronas y para comprobar que solo se expresa en este tipo de neuronas, yo puedo ir a la literatura y me dice, este tipo de neuronas expresa alguna proteína en particular. Y si yo veo que están colocalizadas, eso le da respuesta, quiero decir, le da un mayor grado de confianza a mis resultados para decirte que mi virus es específico, que estoy modificando, manipulando las neuronas en las cuales me interesa y a partir de eso mis resultados son más confiables. ¿Ok? Bueno, ya habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco de visualización de actividad cerebral, que es una técnica muy, muy bonita que ha sido desarrollada grandemente en la última década, ¿verdad? Y con eso quisiera empezar primero con esta proteína verde fluorescente. Esta proteína verde fluorescente, si no me equivoco, en el 2015 o algo así, creo que fue una de las cosas que le dieron el premio Nobel. Entonces, básicamente la proteína verde fluorescente es pensémoslo como una etiqueta. Como dije previamente, uno de los grandes problemas es que queremos ver algo, pero no podemos verlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, le podemos poner como una tipo de etiqueta fluorescente la cual en un microscopio con una fuente de luz particular, entonces nos permite ver solo esa cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen superior de la izquierda, tenemos diferentes tipos de proteínas fluorescentes, no necesariamente verdes, pero esto lo que nos permite es que, por ejemplo, yo puedo ocupar múltiples proteínas fluorescentes, por ejemplo, una proteína azul fluorescente la puedo ocupar para ver un tipo de neuronas y un tipo de proteína verde la puedo ocupar para ver otro tipo de neuronas. Y esto de nuevo viene al tema que empezamos, que también existen ratones transgénicos los cuales este, expresan este tipo de proteína fluorescente. Entonces, estos ratones, como el que se mira abajo, estos expresan esta proteína perdón, por sí mismos, ¿verdad? Ahora, que quede muy claro, estos ratones están bajo un tipo de iluminación especial, ¿verdad? No son como ratones así que en la noche los voy a ver caminando, ¿verdad? No, no, no. Simplemente son ratones que están bajo un tipo de iluminación específicamente fluorescente, ¿verdad? Y así es como podemos ver este tipo de ratones, ¿verdad? Ah, y bueno, ajá, tal vez solo con eso porque si no me va a tardar mucho. Entonces, esta proteína verde fluorescente es extremadamente útil porque yo la puedo tomar y ocupando una serie de estrategias genéticas muy sofisticadas, ¿va? Yo puedo modificarla. Y una de las modificaciones más útiles que se han hecho, pues tal vez a finales de la década de los 2000, entre el 2000 y el 2010, es que se empezó a trabajar en modificar esta proteína de forma en que respondiera a cambios en la concentración de calcio. ¿Por qué? Si se recuerdan, la noche pasada hablamos sobre potenciales de acción. En los potenciales de acción era como esos picos
a través de los cuales las neuronas transmitían información, que eran como unos picos eléctricos, ¿va? Esos picos eléctricos hacen muchas cosas y entre una de las muchas cosas que hacen es que hay como un cierto influjo de calcio o de iones de calcio. Entonces, lo que una gente muy, muy inteligente hizo fue de que modificaron esta proteína verde fluorescente para que solo fuese fluorescente una vez que haya un cierto, una cantidad suficiente de calcio que está relacionada con los potenciales de acción. Dicho de forma sencilla, una vez que haya un potencial de acción, la célula se va a iluminar y cuando no haya suficiente calcio, la célula pues se va a apagar, por así decirlo, que es lo que se mira en esta imagen. Le voy a pedir que no se centren mucho en qué significan estas letras, pero sencillamente pensemos de que esta es como la proteína verde fluorescente. Entonces, una vez de que haya un influjo de calcio debido a los potenciales de acción, va a cambiar la forma de la proteína y cuando ese cambio de forma se completa, entonces la proteína verde fluorescente emite luz, por así decirlo. Y una vez de que pasa un poquito de tiempo, pues el calcio pues se remueve por otra serie de procesos y ya no da luz. Entonces, lo que es muy interesante de este proceso, perdón, es de que nos permite ocupar el calcio como una etiqueta a través de la cual podemos ver qué células están activas y cuáles células no están activas. Y como resultado, en los últimos años se han hecho unos grandes avances en lo que refiere a tecnología. Por ejemplo, estos son dos métodos yo he ocupado uno de ellos, creo que a lo mejor al hablante mañana, pero no creo que está ocupando el otro, no sé, ahí aclaramos después. Pero lo que se hace es que tenemos estas proteínas fluorescentes y lo que se hace es que insertamos un pequeño lente. Es un lente chiquitito, tal vez como de unos 4 milímetros por un milímetro de radio, perdón, de diámetro, en donde sencillamente retiramos un poco del tejido cerebral e insertamos ese lente. Y una vez que está insertado, tenemos un mini microscopio, el cual es insertado en el cráneo del ratón. Y el microscopio es bien chiquito, es bien pequeño y el ratón puede moverse ahí libremente. Entonces podemos estudiar la actividad de una población neuronal a medida que el ratón pues está haciendo lo que quiera. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estás estudiando cómo interactúan los ratones o qué áreas del cerebro están participando. Entonces, este microscopio te permite ver células individuales, pero también hay otra alternativa que espero no equivocarme, que es un poquito más sencilla, en donde ocupamos una fibra óptica, que es lo que está aquí. Entonces, en esa fibra óptica te da, como por así decirlo, el cambio de una población, pero no puedes decir cuál es cuál, por así decirlo. Entonces solo sabemos que hay un montón de neuronas y entonces a partir de ese montón de neuronas puedes ver el cambio general, más, pero no puedes ver el cambio así de cada una de ellas. Entonces quisiera sacar este video. En este video, si no me equivoco, estaban viendo un tipo de neurona y su comportamiento cuando el ratón va a comer. Entonces inyectaron un virus en esta área que la verdad no me acuerdo qué era, supongo que avénula lateral, supongo. Y una vez que inyectaron el virus para expresar esta proteína verde fluorescente, insertaron una fibra óptica y básicamente estaban estudiando qué es lo que sucede cuando el ratón va a alimentarse. Déjame ver. Ok. Entonces, este es el ratón y aquí está la fibra óptica. Entonces, este cuadrito que está acá es la fluorescencia, por así decirlo. Entonces, en este caso está un poco más arriba, significa que mientras el ratón está en un comportamiento, entonces en donde está buscando alimentarse, hay una mayor fluorescencia. Pero una vez que el ratón se alimenta, entonces la actividad de esas neuronas pues disminuye. Entonces aquí lo que los autores sacan en este video es de que estas neuronas que están perdón, en esta área del cerebro son activas o están activas principalmente cuando el ratón está buscando comida, pero una vez que encuentra su fuente de alimento, entonces disminuye la actividad neuronal, ¿verdad? En este caso, si no me equivoco, cada línea horizontal, porque son líneas horizontales, representa un ratón
y este es como un cierto tipo de medida de cambio de la fluorescencia. Ok, pero controlando el tiempo vamos a mover, porque si no me tardo mucho. Ok. Ahora, bueno, no tan recientemente, ¿verdad? Pero tal vez en los últimos, llamémosle 5 o 6 años, por ahí, ha habido la posibilidad de ocupar microscopios que de cierta manera toman imágenes muy, pero muy rápido y que toman imágenes, perdón, de muy alta resolución. Entonces, este fue un estudio que me parece interesante en donde lo que sucede es que, si no me equivoco, esta es una rata en donde básicamente una cirugía, en donde obviamente se ha minimizado el dolor, etcétera. ¿Va? Se retira la parte superior del cráneo de la rata y se inserta un vidrio en particular. ¿Va? Entonces esto nos permite exponer toda la superficie de la corteza del ratón. Y a partir de eso, este es un ratón transgénico, el cual expresa la proteína verde fluorescente en muchas regiones de la corteza cerebral. Entonces, al ocupar estos microscopios que son sumamente sofisticados, podemos grabar o recolectar la actividad de, si no me equivoco, en este estudio eran más de 10.000 neuronas. Entonces, este es un ejemplo de lo que es si no me equivoco, es un microscopio de 2 fotones que tiene unas características que le permiten cambiar a lo largo de un área. Entonces, esos puntitos que ven que son más brillantes son neuronas individuales. Los puntitos más oscuros son vasos sanguíneos. Entonces, ese movimiento que ves es el microscopio que va a lo largo del eje de la superficie del cerebro y va más y más y más profundo. Entonces, o menos profundo, ahorita se está yendo para afuera. Y cada espacio que ves son neuronas de que están siendo, por ejemplo, esta es una neurona que está siendo activada, este es un vaso sanguíneo y las otras son neuronas que no están activadas, ¿verdad? Y entonces, la cosa es que tú puedes tomar y grabar la actividad cerebral, que me parece un tema muy bonito. También es una imagen que me pareció muy bonita, o más bien un video muy bonito, en donde lo que pasa es que tomas la actividad de todos estos puntitos, perdón. Tú puedes identificar algunos de estas neuronas. Todos estos puntitos son neuronas individuales. Y a partir de eso, tú puedes ver el cambio de fluorescencia, por así decirlo. Todas estas líneas individuales, cada una representa el cambio de fluorescencia de una sola neurona. Y a partir de eso, uno puede decir, bueno, qué bonito. Sí, sí, se mira muy, muy bonito. Son terabytes y terabytes de información. ¿Verdad? Como podrán ver, son miles y miles y miles de neuronas. ¿Verdad? Y de hecho, la mayor dificultad de esto es esencialmente el ver qué hacer con tanta información. Ok, ok. Va. Entonces, solo para finalizar este ejemplo. ¿Va? Entonces, en este estudio, finalmente lo que hicieron es que identificaron cuatro regiones en particular de la corteza y tomaron ciertas neuronas que están más interesados, ¿verdad? Entonces, al tomar estas neuronas, perdón, entonces toman la actividad de calcio y podemos ver que cómo cambian a través del tiempo. Y de nuevo, no voy a entrar tanto en esto porque no soy un experto, pero hay ciertos procesos o uno puede tomar estas vastas cantidades de información y puede ocupar ciertos enfoques de teoría de información. De hecho, así que si conoce a alguien que está muy interesado en ciencias computacionales o es un físico, entonces puede tomar estas vastas cantidades de información y a partir de eso se puede tomar este montón de neurón de actividad y se puede decodificar la actividad cerebral y a partir de eso podemos decir, por ejemplo, em, el conjunto de toda esta actividad cerebral está relacionada para procesar información cuando la rata está viendo algo, por así decirlo. Entonces, eso es, de nuevo, tal vez algo que podamos discutir un poquito más al final, pero solo quiero sacar de que tal vez la conclusión sería que esta es una herramienta muy útil que nos está permitiendo analizar fenómenos mucho más y más complejos. ¿Ok? Y que de nuevo, este es un desarrollo muy, muy reciente. Bueno, entonces quisiera terminar esta parte que es visualización de calcio y voy a pasar a otra área que es electrofisiología, que
personalmente soy un poquito más familiarizado. Electrofisiología se refiere al estudio, netamente no vamos a ver neuronas, sino que vamos a estudiar precisamente el cambio eléctrico que ocurre. Hay muchas formas en las que podemos hacerlo, entonces voy a ir de estudios en donde se estudian menos neuronas a estudios en donde se trabaja con muchas más neuronas, ¿no? La primera forma que ha sido, pues ha tenido, no sé, a tener como unos 50 años de estudios, una técnica que se llama patch clamp, en donde básicamente lo que sucede es que yo tomo, literalmente tomo una sola neurona y tengo una pipeta pero muy fina. Y entonces yo ah, de- pongo la pipeta justo en la pared celular o la membrana celular de una neurona y entonces a partir de eso yo puedo medir los cambios que suceden en una sola neurona. Y esto es muy importante o es muy útil cuando queremos estudiar, por ejemplo, las características de un tipo de neuronas. Por ejemplo, yo quiero estudiar cuál es el voltaje a través del cual esta neurona experimenta un potencial de acción. Por ejemplo, no voy a decir mucho al respecto porque yo literalmente jamás he trabajado con PatchClamp. Ahí el que sí sabe es mi jefe. El vato ha tenido como 30 años, bueno, 20 años estudiando esto. Así que bien por él, pero la verdad yo no sé mucho. Y lo que sí puedo decir es de que hay muchas formas las cuales se puede realizar esto y dependiendo del tipo o de la forma en que uno puede conectar esta micropipeta, nos permite estudiar diferentes características de la neurona. Entonces, por ejemplo, yo puedo estudiar canales en específico, o puedo estudiar modificaciones en particulares, o puedo estudiar la neurona cuando está bajo ciertas condiciones. Es una técnica muy potente, pero sí está limitado bastante por el número de neuronas, ¿verdad? Porque tenés que ir una por una. Entonces, sí es muy útil para investigar propiedades bien puntuales de un tipo de neuronas, pero no nos puede dar mayor información sobre cómo se procesa información ya en circuitos neuronales, o más bien es limitado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues, el mayor estudio que yo he visto es estudios en donde estás midiendo 8 neuronas simultáneamente y es un esquema bien complejo. La verdad, tener un montón de pipetas ahí en un área muy pequeña del cerebro es complicado. Bueno, y esto solo quisiera finalizar de que así es como se hace este tipo de trabajo. Lo que sucede es que tomas un cerebro, ¿ah? Obviamente el animal está muerto, ah, y entonces tú lo pones en el microscopio o debajo del microscopio y tienes una serie de micromanipuladores en donde puedes mover las pipetas de forma muy precisa, así como puedo mover una pipeta, un micrómetro, ¿va? Y a partir de eso puedo ocupar una serie de equipo un poco sofisticado para amplificar la señal eléctrica y lo puedo medir. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de otra técnica que hace uso de lo que se llama tetros. Tetros, como no me molesta en traducir acá, es una serie de 4 alambritos, que hay 4, y entonces yo literalmente los inserto en el cerebro de un ratón, ¿verdad? Entonces, y al insertarlos, yo puedo medir la actividad de un cierto volumen del cerebro. Y yo puedo grabar la actividad no solo de una neurona, sino que puedo grabar la actividad tal vez tal vez unas, no sé, 15 por ahí, algo así. Entonces, ahora, la desventaja o la limitación de este proceso es que puedo grabar la actividad de algunas neuronas, pero no sé el tipo de neurona. O sea, yo sé que grabo la actividad de varias, ¿verdad? Pero ¿cuál es cuál? Por ejemplo, si esta es una neurona tipo A comparado con una neurona tipo B, eso a saber. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, esto funciona con un tipo de método de triangulación, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este tetro que está compuesto, perdón, de 4 cablecitos, ¿va? Entonces, esta neurona, la roja, si en el canal 1, pues la magnitud que mide va a ser mayor porque está más cerca, ¿verdad? Y en el resto de canales va a ser un poquito más pequeña porque están literalmente más lejos, ¿verdad? Mientras que en el otro lado, la neurona azul, tenemos el canal 4, que está más cerca de esta neurona azul, va a medir una magnitud más grande. Entonces, yo puedo tomar esta información y de cierta manera la puedo ocupar para triangular y separar la actividad de neuronal, ¿cómo era? Sí, para separar la actividad de neuronas individuales, perdón.
Entonces, lo que sucede es que cuando insertamos, bueno, tal vez esto lo debí de haber arreglado de forma diferente, pero bueno, cuando insertamos estos cablecitos en el cerebro, se mira muchos cambios, muchos cambios ahí. Este es un cambio de voltaje, por ejemplo. Si no me equivoco, aquí son 100 microvoltios y sí, se mira con una gran línea ahí que uno se puede saber que no hay nada de sentido, ¿verdad? Pero lo que pasa es que podemos ocupar ciertas herramientas de procesamiento de señales. Ahí, discúlpenme, yo no soy ingeniero eléctrico, pero así que no me voy a molestar en explicar. Pero ocupando ciertas técnicas de procesamiento de señales, yo puedo filtrar toda esta señal, toda esta tripachuca que vemos acá, y de cierta manera solo sacar los potenciales de acción de algunas de neuronas. Entonces, por ejemplo, este punto en particular que vemos estas líneas verticales, ahí están los potenciales de acción. No se miran tan claros, pero si yo ocupo una serie de, unas técnicas en este caso, si hay alguien, un ingeniero eléctrico que sepa, si no me equivoco, aquí es filtrado, ocupamos un filtro de Butterworth, si no me equivoco, en donde retiramos las frecuencias que están arriba de 9000 kilohercios y nos quedamos únicamente con las frecuencias de entre 600 y 6000 kilohercios para tener los potenciales de acción. Perdón si no son ingenieros eléctricos, pues, simplemente podemos filtrar la señal y podemos quitar lo que no nos interesa y podemos centrarnos en lo que nos interesa. Perdón que ya estoy un poquito contra el tiempo y aún me falta. Entonces, de cierto, perdón que me voy a ir un poquito rápido. Entonces, tomamos el tetro y tenemos múltiples neuronas. De esas, lo que sucede es que tenemos una data sin procesar y una vez que aplicamos un filtro, podemos empezar a tener ¿cómo era? Nuestros potenciales de acción. Una vez que, bueno, en esta imagen, los potenciales de acción les llamaron spikes, porque así le dicen en inglés. Y de ahí, pues, ocupando ciertas herramientas tecnológicas, pues, las spikes, pues, son alineadas y a partir de eso, las podemos, ocupar una proyección bidimensional en donde podemos ocupar ciertas técnicas de aprendizaje de máquina para automatizar y separar unos cúmulos de actividad. Entonces, estos puntitos que están aquí, bueno, perdón, los que están aquí, hay unos puntitos que están más cerca de otros. Entonces, eso significa que las spikes o los potenciales de acción que vimos son más similares. Entonces, estos son más similares los unos con los otros que el grado de similitud que tienen entre este y este. Entonces, esos cúmulos, lo que nos permite, o la hipótesis más bien, es de que estos cúmulos pertenecen a neuronas individuales. Entonces, esto significa que una vez que he hecho mi clasificación, he identificado y separado la actividad de 3 neuronas. Antes no era posible, antes, hace mucho tiempo, en los primeros experimentos, como en 1930, solo había un montón de cambios y era la contribución de miles de neuronas, ¿verdad? Pero no podía separar cuál era cuál. Ahora, como era con los tetros, nos permite separar la actividad de unas 15, 20, si tiene suerte. Y a partir de eso, pues podemos separarlas y tener los trenes de actividad de células o neuronas en particular. Perdón, me voy a ir un poco rápido porque sí, ya estoy un poco a distiempo. Entonces, los tetros generalmente son insertados muchos tetros. En este caso, el ejemplo, si no me equivoco, tenían como 16 tetros y son insertados en un ratoncito y pues son insertados en el cerebro, ¿verdad? Perdón, voy a ser un poco breve aquí. Y una de las ventajas de los tetros son dos. La primera es de que son muy baratos. Los tetros son extremadamente baratos. Yo puedes hacer, no sé, cientos de tetros como por $100. Son muy baratos. Y en la medida que el tetro es insertado en el tejido cerebral, los tetros, pues puedes, por ejemplo, grabar de múltiples regiones. Por ejemplo, en este estudio estaban grabando de la corteza somatosensorial que controla los bigotes de los ratones y lo están o van a comparar con la actividad que está en esta área que se llama TRN, que es núcleo reticular talámico.
Entonces yo puedo ver hacia alguna relación entre la actividad que veo en un área comparada con la actividad de otra área. Pero no, la limitación es que cada tétrodo tal vez, si tenés suerte, mucha suerte, puedes grabar tal vez unas 10, 6 neuronas, ahí, mucha suerte, unas 15, ¿verdad? Perdón, me voy un poquito rápido porque si ya no me queda tiempo. Durante tal vez 2005, 2010, se empezaron a desarrollar lo que se llaman probetas de silicona. Entonces, estas probetas de silicona lo que permitían básicamente era grabar más neuronas. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir ciertas cosas tal vez de unas 15 neuronas, pero sería más interesante si grabaras primero más neuronas y segundo si grabaras neuronas a lo largo de múltiples regiones del tejido nervioso. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos los contactos. Aquí están los contactos eléctricos. Si no me equivoco, esta tiene 10 contactos eléctricos en cada puntita. Y debido a que los contactos están verticalmente ordenados, entonces yo puedo, por ejemplo, ver la actividad cerebral a lo largo en el eje torso-ventral del cerebro. Y de nuevo, puede grabar la actividad de múltiples o de más neuronas. Entonces, por ejemplo, las probetas de silicona, si no me equivoco, porque yo solo trabajé un poquito con ellas, tal vez podíamos grabar unas 50, por ahí, 70 en un buen día, 70 neuronas y eso nos daba mucha más información. Entonces, bueno, solo quisiera ver aquí, este es un ejemplo de lo que nos ha permitido el estudio con los tétrodos, ¿va? Entonces aquí vemos una rata que está moviéndose a lo largo de una pista. Y estas son las diferentes neuronas. Cada neurona, cada color de neurona que está aquí representa una célula individual o una neurona individual. Entonces vamos a ver de que cada neurona está activada o principalmente está activada solo en ciertos puntos de la pista. Y eso es el sonido, es cada potencial de acción de cada neurona. Entonces, por ejemplo, vemos que la neurona azul está principalmente activa aquí y aquí, mientras que la celeste está más aquí. Y pues bueno, ese es uno de los logros de esta tecnología, que si no me equivoco la establecieron en 1980. Pero bueno, continuemos porque, uy, ya estoy un poquito tarde. Ahí van a disculpar que me tarde un poquito. A ver. Ok, vamos a ver. Y finalmente, tal vez esta es una tecnología con la que yo estoy trabajando en este momento que es muy bonita, que se llama NeuroPixel. Entonces, la principal, también una limitación que tienen las probetas que hablamos previamente es que el espacio que hay en la probeta. Entonces, si ven ahí, esos círculos son los contactos eléctricos y las líneas que ven ahí son, por así decirlo, los cablecitos que conectan cada contacto eléctrico. Entonces, como ven, toda la superficie de esa probeta ya está ocupada, ¿verdad? Entonces, eso te limita mucho en tanto a cuántos contactos puedes ocupar. Entonces, pero llegó esta tecnología de NeuroPixel y entonces ocupa una tecnología pues, que ya es muy, muy común en semiconductores, ¿va? En donde tenés múltiples capas, ¿va? Entonces, lo que permite esto es que hay una mayor cantidad de puntos en los cuales la, mm, podemos grabar la actividad neuronal. Entonces, como previamente dije, en las probetas de silicona tal vez había unos, no sé, 15 contactos, ¿va? Mientras que con NeuroPixel tenemos 960 electrodos, o sea, es un cambio así enorme, ¿eh? Y de esos 960 electrodos, lo que pasa es que tú se puede seleccionar como unos 384, si no me equivoco, y grabar de esos 384. Esta es la primera versión del NeuroPixel y este año van a sacar la segunda versión donde, si no me equivoco, van a tener una monstruosidad y tiene unos como 1500 o 1600 contactos, ¿va? Y entonces, en teoría, esto nos permitiría grabar, por ejemplo, la actividad cerebral mucho mayor. Por ejemplo, así de forma anecdótica, todo mi doctorado, yo lo hice básicamente tal vez con unas 90 o 100 neuronas a lo largo de múltiples animales. Eso fue el producto de mi doctorado, 90 o 100 neuronas. Pero el viernes pasado yo hice una grabación con NeuroPixel y si no me equivoco, aún después de revisar, porque hay unas cosas que yo sé que no son neuronas, sino que es ruido eléctrico y ese tipo de cosas, creo que grabé 300, así, así fácil, grabé 300 neuronas
Y hay mucha gente que graba muchas más. Y sobre todo si tiene como el neuropixel es tan chiquito, pero sí es tan, pero tan pequeño, es más pequeño que una pestaña. Y entonces puedes poner múltiples neuropíxeles, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo voy a ocupar tres, ¿ve? Entonces ahí, pues bueno, tendría que pensar que voy a grabar, pues, no sé, unos cuantos miles de neuronas, ¿va? Bueno, y si quisiera completar, ay, perdón, de que ya voy un poco tarde, pero quisiera completar esta idea de que uno puede decir, bueno, Luis, o sea, qué chivo que está grabando así este número descomunal de neuronas, ¿va? Pero ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué te sirve grabar tanto? O sea, porque de nuevo es el mismo punto que vimos con la visualización de calcio. ¿Para qué sirve grabar la actividad de potencialmente 30.000 neuronas? Bueno, buena pregunta. Como vimos el día de ayer, ¿va? Están estas neuronas o células de malla que están íntimamente relacionadas con el sistema de navegación que tenemos todos. En este caso lo hemos ejemplificado en esta rata. A la medida que la rata explora este cuadrado, vamos a ver de que existe un cierto patrón en el cual se activan sus neuronas. Ay, perdón. Que en este caso es un patrón hexagonal, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos es de que este patrón hexagonal es el resultado de la actividad coordinada de muchas neuronas. ¿Cuántas? No sabemos, pero sí son muchas, ¿verdad? Entonces, pero en los últimos años, a través del NeuroPixel, hemos podido empezar a determinar o a corroborar que esa actividad hexagonal cómo está distribuida a lo largo de todo el tejido nervioso, ¿verdad? Entonces, al ocupar herramientas y grabar la actividad de cientos de miles de neuronas, ¿verdad? Entonces podemos empezar a ocupar técnicas de análisis mucho más sofisticadas, ¿verdad? En donde podemos empezar este, no solo a describir qué es lo que se ve, sino de cierta manera a modelar cómo el cerebro o cómo estas redes neuronales interpreta información abstracta, en este caso la información de cómo una rata se ubica. Entonces, por ejemplo, esta imagen simplemente es una imagen de unos cuantos neuropíxeles o de un neuropíxel y cuánto grabó en un área que se llama eh, corteza entorrinal lateral, que es donde tenemos estas células de malla. Entonces, a partir de eso y ocupando técnicas de NeuroPixel, los colegas aquí en Cable, este año, que me parece muy bonito, que yo estuve ahí cuando hicieron esto. Quiero ser muy claro, yo no participé en esto, yo no hice absolutamente nada, pero lo que sucede es que grabaron la actividad de, si no me equivoco, unos cuantos miles de neuronas, ¿va? Y ocupando unas técnicas matemáticas que se llama topología, en este caso aplicada a neurociencia, que sería topología neuronal. Entonces, ellos lograron comprobar algunas hipótesis sobre cómo estas representaciones hexagonales son procesadas en el cerebro. Y si te das cuenta, pues esta imagen que vemos acá es una dona, así es un toroide, es como una donita. Entonces eso significa de que la forma, perdón, de que esto ya se volvió bastante abstracto y no voy a pretender que yo lo entiendo todo, porque no, no lo entiendo todo, pero este experimento y estas herramientas, así el grabar la actividad de miles y miles de neuronas, nos permite entender o plantear principios matemáticos a través de los cuales las neuronas procesan información, en este caso acerca del espacio, y cómo nosotros entendemos ese espacio. Entonces, a través de eso, los colegas aquí en Cabli han logrado estimar de que el espacio neuronal puede ser entendido en forma matemática como un toroide. Entonces, por lo menos en ratas, supongo que este estudio aún necesita ser validado en humanos, ¿va? El espacio a medida que tú te mueves, pues puede ser representado como un toroide y tú te estás moviendo a lo largo de ese toroide y tu representación de espacio está constantemente actualizándose. Y, o sea, en lo personal, a mí me parece algo netamente hermoso. O sea, literalmente estamos viendo cómo cada una de esas cientos de miles de millones de neuronas están coordinadamente activándose e inactivándose para tomar ciertas medidas del espacio y eso te permite a ti, o en este caso a algunas ratas, ubicarse en el espacio
y entender dónde están, a dónde van, cómo van a llegar. A mí me parece así plenamente impresionante. Es una herramienta muy, muy impresionante. Bueno, y bueno, ya casi tengo que terminar, perdón. Bueno, aquí me voy a ir perdón, es que esa parte me gusta porque es la que ya estoy trabajando. Así que finalmente, clarificación de tejido. ¿Va? Bueno, antes hablamos de que cómo estábamos cortando cerebros, ¿va? Para ver dónde estaban las cosas y ese tipo de cosas. Pero recientemente, así con los últimos 10 años, ¿va? Alguien llegó y vino, bueno, ¿y por qué lo tengo que cortar? ¿Va? ¿Por qué no sencillamente hago el cerebro transparente? ¿Va? Bueno, entonces desarrollaron allí unos procesos, ¿va? En donde perdón, este es un cerebro de un ratón transgénico en donde expresa esta proteína verde fluorescente y entonces ahí se expresa en múltiples regiones, ¿va? Pero llegaron unos tipos que son muy inteligentes y desarrollaron su protocolo en donde básicamente el cerebro es hecho transparente. Y la idea o la virtud de este método es que es un método no invasivo, en donde no se daña el cerebro, no hay cambios de forma y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ese tipo de estudios después lo ocupas con un tipo especial de microscopía que se llama microscopía de hoja de láser, ¿va? En donde básicamente escaneas todo el cerebro, así, el cerebro intacto, lo escaneas todo y produces una imagen entera del cerebro. Si quieren después podemos hablar un poquito al respecto y te permite espérame, producir este tipo de imágenes. Este tipo de imágenes, si no me equivoco, pues ya mira, no me acuerdo, pero aquí era un tipo especial de neurona. Entonces, esos puntos rojitos que ves, son neuronas individuales, las cuales pues están iluminadas, ¿ve? Entonces, esto lo que te permite es estudiar un cerebro pues virtualmente intacto y te permite ver de forma nuevamente intacta a dónde están las conexiones, por ejemplo, qué región se conecta con cuál, qué tipo de neurona está conectada con cuál en el cerebro. Ahora, finalmente quisiera concluir con esto, de que yo no estoy trabajando en esto, pero estoy en conversaciones con los tipos que están trabajando en esto. Y uno de los mayores problemas que tenemos con esta técnica no es tanto el hacer el cerebro transparente o el tomar la imagen, sino el procesamiento de datos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque por lo menos en el instituto, ¿va? Lo que sucede es que estas imágenes, eh, o sea, toman cerca de, si no me equivoco, una sola imagen, ¿va? Que así nomás terminan de hacer esto, son como 50 terabytes, o sea, una cantidad descomunal de información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo almacenas tanta información? Es enorme, ¿verdad? Les recuerdo que un terabyte son 1000 gigabytes, ¿verdad? Entonces, el almacenar y el procesar esta grandes cantidades de información es un problema que actualmente están intentando resolver ahí los colegas del instituto. Y pues bueno, ok, bueno, este solo es otro ejemplo, pero yo quisiera, ay, perdón, miren, yo pensaba que me iba a tardar un poquito menos, pero bueno, este es un ejemplo más de cómo se puede ocupar clarificación de tejidos. Para esto, en este caso, es una imagen de una parte bien bonita del cerebro que es el hipocampo. Y pues, si no me equivoco, esta imagen eran diferentes tipos de neuronas, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí está el giro dentado. Este es un área que se llama el corno amonis 1, está el corno amonis 3 y estas son parte de la corteza cerebral. Pero bueno, perdón que genuinamente me tardé mucho y perdón que uno se apasiona ahí cuando está hablando, es bonito. Pero bueno, con eso quisiera completar mi charla, gracias a toda la gente bonita que me ayudó. Nuevamente, nunca voy a escuchar esta charla, pero este licenciado Pablo Betancourt, que él fue el que me explicó muchas cosas en lo que tiene que ver con microscopía. Y bueno, sí, eso quisiera con eso concluir. Ay, perdón de que me tardé más. Yo pensé que me iba a tardar como 40 minutos, pero me tardé casi una hora. Así que ahí me disculpan. Y sí, si tiene alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, algo que no quedó claro, pues por favor, ahí estamos. Creo que ahorita ya pueden desmutearse, si esa es una palabra. Y pues sí. Ok, entonces si tienen alguna pregunta, pues por favor, ahí díganme. Y si no, pues bueno, o no sé si hay un video que quieren ver nuevamente, algo así, ¿va? Ahí díganme. Ah, creo que, bueno, o lo pueden escribir en el chat si no le da pena o algo. Pero si no se pueden desmutear ahí, por favor, escríbanlo en el chat porque yo creo que ya han de poder. ¿Va? Ok, o si, bueno, empezar el video también, ¿va? Por si acaso. Ok, pero voy a dejar esto.
Y, uy, no. Ujú. Sí, a ver. Ujú. Este, ok, bueno, ahí estoy esperando. Si no tienen preguntas, pues bueno, ahí me dicen. Ahí también, porque perdón de que me tarde más, pero es un área muy bonita. Sobre todo esta parte. Perdón, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Hola, Ah, hola, 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 sí, le Luis, ¿me escucho. escuchas? Sí, sí, le escucho claramente. Buenas noches o buenas tardes. Luis, Ajá, ajá, sí. sí, muchísimas gracias. Antes de hacerte una pregunta, Ujú, yo perdón. quería felicitarte y Ah, al mismo gracias. Ujú. tiempo agradecerte por llevar este material a una audiencia en Latinoamérica y Ah, gracias. específicamente en El Salvador, ¿verdad? Como tú sabes, pues esta rama de la ciencia no se ha desarrollado de la misma manera que en Mm, otros países. Y admiro pues tu esfuerzo sí, por ujú, llevar estos datos y por haber escogido un material realmente muy inspirador qué bonito. al público en general. Mm, Así es que muchas gracias, te felicito. ah, Y mi gracias. pregunta tiene que ver Ujú, con un poco de la estructura del cerebro. La mayoría de información ujú. que habéis presentado se refiere a la sustancia gris, ¿verdad? Ajá. Del tejido. Y quería preguntarte si puedes hablar un poquito, aunque sea brevemente, de algunos avances o técnicas que se han desarrollado en los últimos años para la visualización de la sustancia blanca, que básicamente son las conexiones entre diferentes partes del cerebro. Ah, bueno, supongo que, mira, ahí primero voy a decirte que, ay, bueno, no sé, sustancia gris y blanca. Estoy vagamente familiarizado, perdón, ahí sí, no estoy del todo seguro, pero si son conexiones, bueno, yo diría o que si es conexión, lo que más se me ocurre es pues el tipo del cuerpo caloso, ¿verdad? Si no me equivoco. Ay, perdón, ya no soy ahí experto en eso, ¿verdad? Pero diferentes áreas de conexión, o sea, ahí, pues, la verdad, yo tendería a pensar de que el mismo tipo de técnicas que se han aplicado en este tipo de estudios, pues pueden ser ocupadas, bueno, tal vez electrofisiología tendería a pensar un poquito menos, ¿verdad? Pero si es para medir la actividad cerebral, por ejemplo, tendría a pensar que la técnica de visualización de calcio, pues sería un poquito más útil, ¿verdad? Porque esa permite, pues, ver, o sea, perdón, de forma así, ahí me disculpo, ahí tengo mis lagunas de conocimiento. Y ahí sí, perdón, no estoy de todo seguro, pero tendría a pensar que visualización de calcio tal vez sería algo que es un poco más útil. Perdón, pero sí, ahí me podría explicar un poco más ahí de, no sé, llamémosle de materia blanca ahí, de que, porque perdón, ahí sí no es mi fuerte. Tal vez ahí sí puedo comentar más. Perdón, es que la Ujú, pregunta es porque yo he trabajado con técnicas que ujú. en seres humanos son un poco controversiales, específicamente porque no hay una manera de validarlas. Por Ah, sí. ejemplo, Ujú, ayer mostraste una imagen del conectoma humano ujú, que se obtiene por una técnica que se llama imágenes de difusión de agua, mm. que puede diferenciar las características del transporte del agua en la sustancia blanca Ah, porque ok. posee, como se llama, mielina. Pero es Mm, muy controversial algo de lo que yo no sé es si ha sido posible validar alguna de estas técnicas en animales. ujú. eh, y si hay datos recientes, no sé, pero veo que alguien en el chat parece que ha Ah, bueno, manifestado que sí, sí. puede Ah, opinar va, sobre esto. sí, qué bueno, sí, Sí. el doctor Ayala, sí, ahí, perdón, ahí, sí, sí, por supuesto, sí, por favor, ahí hable, porque, ahí, perdón, ahí, sí, yo no sé mucho. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos claramente. Bueno, yo soy médico, eh, psiquiatra. Ujú. Respecto al estudio de la sustancia blanca, realmente, bueno, en animales realmente no sé mucho, pero en seres humanos se ha hecho lo que se conoce como tractografía por medio de resonancia magnética nuclear, que hay diferentes métodos, por ejemplo, el tensor de difusión, que se utiliza para recrear todo el camino de un tracto cerebral Mm. o de sí, una porción, que es por lo cual se ha logrado identificar, bueno, lamentablemente no puedo poner imágenes aquí, pero
Yo creo que ahora Si se pone, puede compartir pantalla, creo, no me equivoco. Hoy sí, hoy sí puede, si quiere puede compartir. Yo voy a dejar de compartir. mm, Y yo te retiro este. Sí, ahí va a disculparte, señor Zelaya, que la verdad, bueno, ahí se me agarró en curva y yo no sé mucho ahí. eh, Gracias. ajá, por ejemplo, esta tractografía, por aquí, Ujú, por este medio, ujú, como ven, hay un montón de tipos, ujú, de modalidades, de puntos, ujú, por lo cual se logra definir todo el camino. ujú, Valga la redundancia, un tracto es un conjunto de neuronas que ujú, siguen un camino. Este, cualquiera de estos, todos los ujú, caminos que puede tomar. E incluso ya se hace en el país, bueno, al menos sé que en el diagnóstico se hace y en el seguro no estoy seguro, ni en el Rosales, pero sí sé que se ha hecho en el país. ujú, Y por este medio, pues es el que se ha logrado ver el camino que tiene una simple neurona, ujú. un grupo muy diminuto de neuronas, por todo el cerebro, y Ya, que sí es lo entiendo. que se ha utilizado también en sustancia blanca. Bueno. Bueno, pero primero que nada, gracias a ambos por explicar, porque francamente yo no estoy seguro. Lo único que puedo decir, ok, supongo que ahí tal vez lo que iba el doctor Celaya un poco más por la verificación sobre si, qué tanto podemos decir si esto es, pues, comprobable o no y los avances al respecto. Pues ahí sí, de veras no estoy del todo seguro, pero se me ocurrirían dos cosas, ¿verdad? Primero, bueno, no, gracias. En técnica de tensor de difusión. Gracias. Si en animales había técnicas para validar este tipo de imagen. Bueno, fíjese que, de nuevo, no estoy seguro, aquí soy yo hipotetizando, no estoy del todo seguro. Pero lo último que leí, sí hay más, hay nuevas herramientas que se están ocupando entonces, para visualizar lo que sería el flujo de sangre, ¿va? Entonces, por ejemplo, no lo mencioné, pero una de las cosas que dificultan, déjame ver, aquí yo puedo compartir pantalla, a lo mejor, pues yo estoy equivocado, pero espero que les sea útil, ¿va? Este, estoy compartiendo mi pantalla, entonces, en esta imagen que vemos, ¿va? Entonces, estas como ramas de árboles que vemos, ¿va? Esos son los vasos sanguíneos. Y es un gran problema cuando intentamos visualizar esto de calcio. Ah, no llegué en detalles porque ya es un poquito tarde, ¿verdad? Pero básicamente al procesar estas señales de calcio, una de las cosas que más dificultan es remover los efectos del flujo de sangre. Entonces, eso puede ser un gran problema para mí, que estoy interesado en las neuronas, pero sí es muy útil para las personas que están interesadas en hemodinámica, ¿verdad? Entonces tendría que pensar de que este tipo de técnicas que se manejan para ver el flujo sanguíneo, pues podrían ser fácilmente, bueno, no fácilmente, pero podrían ser adaptadas, perdón, al estudio de esto de flujo y conexiones entre diferentes áreas del cerebro. O sea, porque a mi forma de entender sí tiene que ver un poco con flujo sanguíneo, pero ahí me disculpa, yo no soy experto en eso, perdón. Pero tendería a pensar de que este tipo de estudios, es más, creo que el año pasado, bueno, el año pasado lo vi, no sé si les publicaron el año pasado, que sí era un tipo de técnica que estaba haciendo uso de técnicas similares de visualización de calcio, perdón, para ver cómo el fluido, bueno, en este sentido sangre, perdón, y valga la redundancia, fluye a lo largo de todo el cerebro. Pero ahí sí, perdón, me agarró en curva ahí. Creo que no me siento cómodo comentando más de eso. Pero, pero bueno, ahí me lo deja de tarea, lo voy a buscar. Para validar eso. Así disculpe, señor Zelaya, de que ahí la verdad que ahí esa no me la sabía. Pero bueno, estamos todos para aprender, así que yo voy a aprender un poquito. Y bueno, y gracias por su contribución, señora Ayala, bueno, doctora Ayala también. Los dos son doctores, perdón, gracias a ambos. Sí, perdón. Dele, por supuesto. Ahí puede desmutearse, perdón. Es una palabra, desmutearse. Ok. Hola, sí, ya Hola, está. Sí, ujú, yo tenía una pregunta ujú, un poco más básica ujú. y parte de mi ignorancia Ah, realmente.
¿Por qué es que la inserción del tétrodo no causa un daño significativo al tejido? Ah, Es esa es decir, una buena pregunta. sí, Ujú, ¿cómo es que puedes tener información fiable de la función del animalito, a ujú. pesar pues que ha sido invadido? Y me preguntaba si había algún tipo de daño o hemorragia Ah, sí. o algo que fuera a perjudicar los datos. Mm, sí, correcto. Ah, va, esa es una buena pregunta. Sí. Ok, así de forma clara y sencilla, hay daño. Así es literalmente hay daño. No, esa es una limitación que sencillamente aceptamos, ¿va? Que es una limitante, ¿va? Ahora, hay dos formas en las que podemos manejarlo, ¿va? Primero que nada, cuando se hace la inserción, perdón, inicial de los tetros, por ejemplo, al principio todos están como que adentro. Espérame, perdón, quiero estar seguro de que estoy compartiendo mi pantalla. Ok, va. Hoy sí, hoy sí creo que lo estoy compartiendo. Va. Entonces, si hay un daño, de eso no cabe duda, pero hay dos formas en lo que intentamos mitigarlo. ¿Va? Primero es de que los tetros son insertados muy, pero muy lentamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo hacía mis grabaciones en el giro dentado, insertábamos los tetros en la corteza cerebral, am, más aproximadamente una semana antes de llegar al giro dentado. Entonces, por ejemplo, yo los insertaba solo en la corteza cerebral y de ahí cada día iban bajando poquito, 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 hasta que encontrábamos ciertos patrones eléctricos, los cuales nos permitían decir que estábamos en el giro dentado o en el CA1 o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ahora, otro factor sería las dimensiones del tetro. Aquí no están, o más bien no lo hice en específico, ¿verdad? Pero si no me equivoco, cada cable tenía 17 micrómetros. Ahora, para ponerlo en contexto, las células de las células granulares que vimos en la animación del día de ayer, esas tienen 20 micrómetros, entre 12 y 20 micrómetros, entonces son más o menos del tamaño de una célula. Entonces, si lo bajamos muy cuidadosamente, o sea, sí, siempre hay un daño. No creo que nadie vaya a disputar eso, pero todo esto, perdón, se considera que pues es más o menos aceptable. ¿Va? Y en el caso del NeuroPixel, que fue lo último que vimos, ¿va? El NeuroPixel es aún más pequeño. Entonces, ay, bueno, mira, la verdad no me acuerdo qué tan delgado era esto, pero unos más o menos 50 micrómetros de ancho. Bueno, ahí dice 70 micrómetros. El grosor sí no me acuerdo, pero era menos, tal vez unos 10 o 5 micrómetros, entonces como una pequeña daga que va sobre el cerebro. Entonces sí existe un daño, pero a medida que pasa el tiempo y el tejido de cierta manera se acomoda, por así decirlo, al tétrodo, entonces yo creo que básicamente eso es aceptado. ¿Va? Es una de las limitaciones, la verdad. Porque sí es un muy buen punto. Pero creo que el campo generalmente ha aceptado que existe un daño, pero se presume que es relativamente mínimo. Y pues bueno, sencillamente se aceptan. Por ejemplo, aunque si bien uno puede decir, oye, pero ¿cómo puede ser, va, que tomas eso y sencillamente lo aceptan, va? Bueno, por ejemplo, en este caso, que era una gran limitante, ¿verdad? Cuando vemos este ejemplo que tenemos en la izquierda, que hay un mini microscopio, literalmente tenemos que aspirar un poco del cerebro, o sea, se remueve más o menos un cilindro de ahí de 1 milímetro por 4 de alto de corteza cerebral para que insertar el lente, ¿verdad? Y eso es pues un daño mucho mayor. Ahora, en teoría, lo que está abajo del lente está más o menos intacto, ¿verdad? Pero sencillamente es un daño que existe y que de cierta manera pues aceptamos que es una limitación. Pero en la medida de que este tipo de cosas se hacen más y más chiquitas, pues tendría a pensar de que el daño que causamos es menor y pues bueno, sí, eso es lo único que puede decir, es una limitante. Bueno, sí, también, bueno, perdón, bueno, perdón, no sé si eso responde a la pregunta o si quisiera que comentásemos más. Yo creo que es un muy buen punto. O sea, No, muchas gracias. No, sí, dale. con ese, sabiendo ya el diámetro y el hecho de que se
se inserta despacio, pues el tejido, supongo yo, que acepta la Sí, presencia del medio y minimiza el daño. Muchas gracias. bueno, sí, solo quisiera comentar al final de que, por ejemplo, yo hago lo que se llama grabaciones agudas, que eso significa de que se inserta el neuropixel, por ejemplo, y yo solo inserto una vez y de ahí procedo a sacrificar al ratón. ¿Va? Lo opuesto sería una grabación crónica. En esta grabación crónica, pues, no sé, se deja ahí por varios días, ¿ve? Entonces, por ejemplo, cuando yo esta grabación es aguda, yo inserto el neuropixel y de ahí espero unos 20 minutos para que el tejido de cierta manera se acople, por así decirlo. Porque si no pasa eso, pues, bueno, sí hay un poco de daño, obviamente, como hablamos, pero también, yo sé que son problemas que tal vez uno nunca se ha percatado, ¿va? Pero literalmente el tejido se mueve. Entonces, cuando yo inserto el neuropixel o los tetros, tenemos que esperar un poco para que literalmente el tejido se acople a lo que está insertado y de ahí hacemos la grabación. Pero sí, buen detalle, buena pregunta. Bueno, ay, perdón de que no estoy seguro, son las 4:20, bueno, perdón, las 9:20 para ustedes, va. No sé si quieren que empecemos a concluir o si tienen otra pregunta, va. No tengan pena, está bien. Pero si no, tal vez vamos terminando porque, ay, perdón de que yo creo que hablé demasiado en esta ocasión. Y pues, si quieres, vamos terminando porque sí, está un poquito tarde. Y si no hay más preguntas, posteriormente, hoy voy a compartir un poco sobre, quiero decir, voy a compartir los videos. Bueno, tal vez hoy es un buen momento de terminar la grabación. Pero bueno, voy a compartir la grabación de esto y nuevamente agradecerles a todo su tiempo y paciencia, ¿va? Y de nuevo, si quieren, si están más interesados o quisieran leer por su propia cuenta y de ahí hacer preguntas, ahí tenemos un correo electrónico en el sitio Semana, Cerebro, no, perdón, no, esa es otra, neuroelsalvador.com. Entonces ahí lo pueden ver y ahí hay un correo en donde si quieren ahí, pues ahí tírenle. No lo reviso así cada hora, pero no tengan pena, ¿verdad? Cualquier cosa que les interese o una duda que quisieran, pues voy a hacer lo mejor posible para resolverlo, ¿verdad? Y bueno, sí, ya que veo que no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos, ¿va? Que tengan una feliz noche o día, y gracias, que tengan un feliz día. Y espérame, ¿dónde está? Voy a terminar de grabar.